el dominicano, a través de su trayectoria toda la vida, ha sido una persona guerrera, que nunca ha aceptado opresión de los que ostenten el poder y usted sabe que siempre se han aprovechado. En síntesis de la situación, ya cuando se depone el presidente, el profesor Juan Bosch Gavino y González Tamayo, que fueron el presidente y el vicepresidente de la República, consecuentemente con eso, con el Partido Revolucionario Dominicano, muchos actores y algunos movimientos de izquierda estábamos preparándonos para devolverle el poder por la vía pacífica al profesor Juan Bosch Gavino, la vuelta a la Constitución. Sí. Entonces ya ahí el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que ese es el verdadero ideólogo de la revuelta armada del 65 y que marcó el hito para que en República Dominicana todos los gobiernos que fueran electos por la voluntad popular fueran amañadas las elecciones. El gobierno electo que lo exprimiera el voto del pueblo dominicano ejerciera el ejercicio de sus funciones por 4 años, a luego hacer unas elecciones, y si se reelegía, pues para que se respetara la Constitución, porque usted sabe que después de la muerte del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, República Dominicana, habían hasta un mes que daban hasta 3 golpes de Estado, y eso era un desastre. Sí, sí. Moviendo la tablera del ajedrez, moviendo la dama, los alfiles, entonces provocaban, pero se mantenían los mismos actores dando vueltas en un círculo. Fíjese que esa cúpula militar encabezada por el general Belisario Peguero Guerrero, Marcos Rivera Cuesta, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército, que le voy a mencionar un poquito más adelante cómo fue el desarrollo. Sí, sí. Francisco Rivera Caminero, Ramón Emilio Jiménez Reyes, general Enrique Pérez Pérez, Bochán Javier, el general Elías Wessing y Wessing, ese sinnúmero de militares, para no mencionarlo todo, porque me pasaría 2 horas mencionando todo el nombre. Esa cúpula militar se quedó encerrado siempre en el círculo de la dictadura. Entonces los militares que ya eran jóvenes, que alcanzaron el grado de hacer la academia militar y luego segundo teniente alcanzar el grado, entonces el que más liderazgo tenía era el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que fue el jefe del jefe de la escolta presidencial del profesor Juan Bosch Gavino. Cuando se dan los acontecimientos que se está viendo, que ya los militares están formando que no están de acuerdo por el desarrollo. Oiga, lo que provocó que rebosó la última copa del vaso, no fue la Iglesia Católica tuvo culpa en esa situación, porque acuérdense que el padre Láutico siempre mantuvo, y a lo último tuvo que detratarse públicamente y decir que todas esas cosas eran mentiras, que era esto, y usted sabe que se preparó el terreno. Entonces ya esos militares recalcitrantes que tenían 20, 30 años, que se forjaron en la dictadura, que fueron forjados para eso, entonces estos militares liberales como el Rafael Tomás Fernández Domínguez, Lora Fernández, Sección Silverio Pauda, Novoa Garner, Núñez Noguera, Francisco Alberto Camaño de Yo, Claudio. Entonces, para no mencionarle el nombre de todos, estaba el capitán Peña Tavera, el raso Ángel del Villar, que era uno de los secretarios del capitán Peña Tavera. Entonces, ya se había barajado varias fechas para iniciar la sonada militar. Entonces ya lo que rebosó la copa fue que el 23, estando de servicio el coronel Lora Fernández, Núñez Noguera, Novoa Garner, y un sinnúmero de oficiales fueron arrestados por el Estado Mayor del Ejército, Marcos Rivera Cuesta, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército. Entonces el capitán Peña Tavera, que era el jefe de la guarnición militar de la jefatura del Ejército, conjuntamente con el raso Ángel del Villar y Novoa Garner y un grupo de ellos, ya habían arrestado más de 20 oficiales que lo tenían desarmado. Entonces, pues el capitán Peña Tavera entró violentamente con su ametralladora Thompson, conjuntamente con Ángel del Villar y un grupo más, y hicieron prisionero al capitán, al jefe de Estado Mayor del Ejército,
a Marco Rivera Cuesta. Entonces, ahí mismo, Ángel del Villar, el capitán Peña Tavera, le dice a Ángel del Villar que tome el teléfono para llamar a Tribuna Democrática, que ya Peña Gómez había empezado su arenga que hacía todos los días en Tribuna Democrática. Ángel del Villar le dice, llama al doctor, a la emisora, dice que le ponga al doctor José Francisco Peña Gómez, que para darle la encomienda de que él había, para no decir que la sonada militar, porque todavía ellos tenían el control de todo. Entonces, el doctor José Francisco Peña Gómez, en plena Tribuna Democrática, le dice que le ponga al capitán Peña Tavera. Entonces, el capitán Peña Gómez se comunica con el capitán Peña Tavera, y Peña Tavera le dice, de la arenga, llamando a la vuelta de la Constitución, que ya nosotros tenemos el Estado Mayor preso, y ya el capitán Peña Tavera había liberado a todos los oficiales, y el del más rango que había ahí por debajo, por encima de Peña Tavera, era el coronel Lora Fernández. Esa fue, don Héctor, esa fue una llamada histórica, y sobre todo la locución de Peña a través de esa emisora. Entonces, ese programa era diario, usted dice. Ese programa era diario en radio comercial, empezaba a la 1 de la tarde hasta las 2, eran 2 horas que tenía el doctor José Francisco Peña Gómez, que hacía en Tribuna Democrática. Ese programa era de lunes a viernes. La cabina principal era radio comercial. Que el propietario de la emisora radio comercial era Brea Peña. Entonces, don Héctor, bueno, a Camaño tiene su rol y es considerado como héroe de la Revolución de Abril. ¿Por qué? Yo le voy a llegar a ese contexto. Entonces, cuando la arenga se da de que el doctor Peña Gómez llama al pueblo a tomar y reclamar la vuelta a la Constitución, ya el grupo que le voy a mencionar, que es una de las segundas etapas después del apresamiento y el lanzamiento militar de los constitucionalistas, pero el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez se encontraba como agregado militar en Chile, y de ahí viajó directamente a Puerto Rico a reunirse con el profesor Juan Bo para bajar juntos. Ya nosotros, le voy a mencionar, el equipo político militar del PRD estaba compuesto Jaime Cruz, Eliseo Andújar Barahona, Arturo Pujol, Federico Orsini, Winton Alnoz Guzmán, el padre de Wellington, que es el de INAPA. Sí, de Wellington Arnaud. De Wellington Arnaud. Entonces, yo pertenecía a ese equipo. Ya nosotros, previamente, desde los inicios de abril, ya nosotros teníamos el equipo que le mencioné era lo que manejábamos las armas que tienen todos los partidos políticos, que tienen armas cortas, tienen ametralladoras y tienen fusiles de largo alcance, porque esas armas se usan para la protección de los dirigentes altos de la organización política a la cual pertenecen. Todos los partidos en esa época teníamos eso. Entonces a nosotros se nos había dado la tarea y la asignación, cuando el doctor José Francisco Peña Gómez de la arenga de que el pueblo se lance a la calle, a mí me tocó conjuntamente con Jaime Cruz, Manuel Mejía, Leopoldo Paniagua, Ramón Andújar y Héctor Muñoz. A nosotros nos tocó el asalto del cuartel de San Carlos, que estaba ubicado en la calle Abreu, frente a la del Monte y Tejada, que ese destacamento lo habían puesto ahí porque ahí en ese existía la emisora La Voz del Trópico. Esa emisora la habían mudado para la parte alta, por la autopista Duarte, por ahí. Entonces, ahí estaba el destacamento de San Carlos. Yo no me tiré un solo tiro en la puerta. Y ahí salieron todos esos policías que son tan guapos, que salían algunos de paños menores, y gritando, ¡ay, yo soy un padre de familia, que yo, pero cuando yo estaba matando el pueblo a palo y dándole golpes, y metrallando a la gente, ellos no tenían esa compasión con nosotros. Entonces nosotros tomamos todas las armas, sorpresa. Después que tomamos el comando de San Carlos,
la multitud de gente que había, las armas que habían ahí, nosotros se las repartimos a los hombres clave de nuestra organización, tanto del Partido Revolucionario Dominicano, del 14 de junio, y el MPD, de todos los simpatizantes que nosotros conocíamos en el área de San Carlos, pues lo abastecimos de armas. Entonces la demás grupo de gente de ahí nos movimos, nosotros en San Carlos, hacia Villa Consuelo, que nos quedaba cerca a nosotros el destacamento de Villa Consuelo. Pero ya cuando vinimos a llegar al destacamento, ya el grupo había entrado en acción. Entonces así fue que los diferentes grupos que se diseminaron dentro de la capital, en la zona colonial, en San Carlos, en Villa Francisca, María Auxiliadora, Villa Juana, Villa Consuelo, Don Bosco, La Esperilla, todos esos destacamentos ya nosotros los habíamos asaltado y lo habíamos ocupado y habíamos cogido las armas, y entonces ahí fue que nosotros nos congregamos en los barrios para defender la periferia de nuestro barrio. A Jaime Cruz le tocó el comando Francisco de Rosario Sánchez, que lo pusieron los rolitas. Y de ahí San Antón, Eliseo Andújar Barahona, Federico Orsini en San Lázaro, Arturo Pujol en las diferentes demarcaciones. Nos ubicamos en los diferentes barrios para tomar el control y para poder hacer la presión. ¿Qué sucede? Sí. Que el 24, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñón se encontraba en su casa, cabizbajo. Entonces ya había bajado de San Juan de la Maguana. Un dato les voy a dar para que el pueblo conozca la historia, que no lo dice Héctor Muñoz, sino que fuese certificado por Claudio Camaño y eso está ahí, o sea que los datos que usted está revelando son de dominio público también. Entonces, Claudio Camaño Grullón estaba de asiento en San Juan de la Maguana, que él era segundo teniente de la policía. Él bajó de San Juan de la Maguana en la madrugada del 23. Ese es el hermano de Francisco. No, él es sobrino de Francisco. Sobrino. Ok. Sobrino. Ya. Entonces él se juntó con Chibú, un tío de Camaño, y con Manuel Ramón Montesarache. Fue el único rana que cuando estalló la revolución se encontraba en su residencia. Ya. Entonces ya los demás ranas en la base naval de Caldera lo habían arrestado y lo habían montado en la fragata Mella y lo habían llevado a alta mar, porque ellos sabían el peligro que corrían los demás militares con ese cuerpo élite, que era el único cuerpo élite que estaba capacitado en República Dominicana, el cuerpo de hombres rana, que estaban preparados para combatir aire, mar y tierra. Le hablo aire, mar, eran paracaidistas, eran buzos experimentados y tenían una preparación de combate cuerpo a cuerpo en tierra. Es decir, que era el único cuerpo élite que creó el general Rafael Leonidas Trujillo Molina, y ese cuerpo fue creado en virtud de que se hacen señalamientos de que el general Trujillo, su ex esposa, la mamá de sus hijos María, Rómulo Betancourt, que la había planchado. Entonces ya habían esos problemas, el presidente de Venezuela, entonces Trujillo convocó a Enzo Lobaton, que era el médico de cabeza de su mamá, de la madre de Trujillo. Entonces el médico Trujillo le sugirió algo, porque era el hombre de confianza, ese médico italiano, que él pertenecía a la Legión Extranjera Italiana. Entonces él se puso en contacto con Ilio Capozzi y Lorenzo Lobatón y un grupo más de instructores italianos, y Andrés de la Rivière, que fue jefe del cuerpo de hombres rana francés, y Elio Capozzi era el jefe del cuerpo de hombres rana italiano, y entonces ellos habían combatido juntos en la Segunda Guerra Mundial. Eran mercenarios. Sí, sí. Ellos estaban, en el momento en que estalla la guerra de abril 65, Elio Capozzi se encontraba en profundo en el África, y Andrés de la Rivière se encontraba cerca de Angola, porque entonces, eran mercenarios que le pagaban su cuarto para ellos. Entonces, en el caso de Camaño, que usted no me
no me ha argumentado en ese sentido. O sea, cuando ustedes fueron, o cuando fueron donde Camaño, ¿qué era lo que estaba haciendo Camaño? ¿Cómo fue que motivaron a Camaño? Bueno, entonces se apersonaron a la casa de Camaño, Claudio Camaño Grullón, sí, Chibú, su tío, y el jefe del comando de hombres rana, el coronel Manuel Ramón Montesarache. Camaño se encontraba, él sufría de estreñimiento y se encontraba haciendo sus necesidades y estaba cabizbajo porque ya habían apresado, a él le había llegado el oído que habían apresado casi toda la plana de los conspiradores. Entonces Montearache le dijo, mira, sal de ahí, se le metió en el aire y dice, venga, ponte la ropa rápido, que nosotros tenemos que salir a resolver esto, esta vaina, vamos arriba. Ya estalló el campamento 16 de agosto, que ahí era que estaba la jefatura de Estado Mayor, en esa guarnición del ejército se encontraba donde está la Universidad Pedro Enrique Ureña, que era la es la UNFU. Sí, ahí era que estaba acantonado el campamento 16 de agosto. Ahí era que entonces él entró al baño donde Camaño estaba haciendo sus necesidades, porque usted dice que sufría de estreñimiento, y dijo, mira, ven, párate de ahí, ponte la ropa y ven. Sí, entonces Camaño se motivó y entonces le dijo a Claudio, nada más tenemos un solo fusil, y porque Montearache nunca soltó su fusil M1 que tenía, la 45. Entonces, pues ahí se dotaron, cogieron fusiles de 3 faros, porque tú sabes que esos militares han tenido un arsenal de armas toda su vida en su casa. Bueno, entonces ahí fue que Camaño se motivó. Entonces ya Montearache le había dicho que ya el doctor José Francisco Peña Gómez había lanzado la arenga de que ya lo destacan los barrios con los equipos que habían preparado en los diferentes sectores, que a mí me tocó San Carlos, el destacamento de San Carlos. Ya el pueblo estaba en la calle reclamando la Constitución. Entonces Camaño se apersonó conjuntamente con Montearache, con Chibú y con Claudio Camaño Grullón al campamento el 16 de agosto, donde estaba la jefatura de Estado Mayor, que ya ahí tenían prisioneros a Marcos Rivera Cuesta. Eso es así. Lora Fernández y todos los militares que habían tomado acción. Entonces pues de ahí bajaron, empezaron a movilizarse. En el carro que Claudio y Montearache fueron a buscar a Montearache y Chibú era un Triumph. ¿Usted se acuerda de los carritos chiquitos que habían cuadrado? De un Triumph Herald. Ya. Que ese parecido al Cepillo. Era parecido al Cepillo, pero el Cepillo era redondo, con un escarabajo, pero el Triumph Herald era un carrito cuadrado. Ya. Eso era de lo que usaban los del SIM. El SIN usaba los cepillos, los Volkswagen. No, lo del SIN usaban el cepillo y había otro, el cuadradito también. No, mayormente ellos usaban el cepillo. El cepillo, pues le digo el Volkswagen porque el garaje que era de Pipí Trujillo, que estaba en La Abreu, que le pusieron el ensanche Cucaracha, en La Abreu, entre las 5 esquinas y la Salcedo. Yo vivía al doblar en la Eugenio Perdomo, del destacamento que estaba del CIN, que ahí todos eran carros Volkswagen. Entonces, nunca había otro carro que no fuera entonces, don Héctor, después que Camaño salió de ahí, ¿cuál fue? Porque estamos hablando de que todo esto está aconteciendo, pero ustedes tienen una especie de vocero que es Peña Gómez, que está hablando por radio. Ya Peña Gómez había dado su arenga y se apersonó a Radio Televisión Dominicana, y ahí fue donde él fue apresado por el mayor Morillo López, que llegó a ser jefe de la policía. Esa famosa fotografía que usted ve que lleva a Peña Gómez agarrado del brazo derecho, que lo lleva José Morillo López, ese oficial, ese José Morillo López, fue jefe de la policía. Entonces ahí llevaron a Peña Gómez al Palacio de la Policía, y ya usted sabe lo que pasó. Entonces a Peña Gómez lo llevaron detenido por alteración al orden. Exactamente, porque estaba incitando al pueblo a la rebelión. No, porque estamos hablando que el papel, y mira, eso que usted señala es sumamente importante, sobre todo porque Peña Gómez se tiene,
la figura histórica, pero a nivel de la Revolución de Abril jugó un papel sumamente importante porque asumió de una forma consciente, porque Peña Gómez lo sabía, asumió prácticamente la vocería, si se puede decir. Fíjese, si el doctor José Francisco Peña Gómez no hubiera sido ese gran orador y ese gran líder, Peña Gómez nunca le gustó la violencia. No, era un no. hombre pacífico. Sí. Entonces, pero lo que te estoy diciendo es que él, ante la situación de los dos bandos, él asumió, porque tú sabes que él es del grupo de Juan Bosch, él asumió de una u otra forma la vocería a través de ese programa histórico. Entonces, déjeme sintetizarle para llegar a la culminación. Entonces ya al doctor José Francisco Peña Gómez lanzar las arengas, ya todos nosotros habíamos saltado los cuarteles de la policía y ya la gran mayoría, porque la gente empezaron primero con palos, machetes, cuchillos y piedras, porque no era todo el mundo que tenía acceso a armas. Yo tenía el manejo de armas porque yo soy nieto del general Rubino Fernández, mi papá fue de los fundadores, mi papá era de la Guardia Monta Caballo, de la era de Trujillo, conjuntamente con su padre. Un asunto de generación, lo suyo es de generación. Entonces a mí me llevaban desde pequeño al tiro, centro de enseñanza, y yo me crié relativamente dentro de la milicia. Sí. ¿Entiendes? No me gustó ser militar, yo fui asimilado de la Marina de Guerra del Ejército porque estudié en el Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal interno, de ahí salí con mis profesiones de mecánico de equipo pesado, diferentes cosas, pero ya yo estaba prestando pasantía en el Ingenio Río Jaina, porque me había graduado en el Instituto Politécnico Loyola y estaba recibiendo padres. Entonces, como un tanque de guerra y un bulldog de esos grandes, el tractores Caterpillar o los International, que son para rompimiento de tierra, esos bulldozes grandes, un tanque de guerra y un bulldog, un tractor Caterpillar, o mencionar cualquier otra marca para no ir haciendo propaganda. La única diferencia de uno de los dos es que el tractor, el bulldozer, como se le dice, es para romper tierra, y el tanque de guerra es para matar gente, pero es lo mismo. Un tanque de guerra y un tractor, a un tanque de guerra usted le pone una pala para empujar tierra y lo hace, igualmente que a un tractor usted le pone un cañón y es lo mismo, y cerrar la cabina. Entonces yo era mecánico, como usted dice, graduado en el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, que duré interno desde el 1955 hasta el 62. Duré interno. De ahí salí yo con esa profesión, un jovencito, un muchachito adolescente. Porque eso es así. Yo le decía a mi, disculpe que me un poquito, yo le decía a mi abuela que yo quería ser un mecánico técnico práctico graduado en los Salesianos, y ahí en ese colegio no entraba todo el mundo, porque yo, la descendencia de mi familia, por parte de mi abuelo, por parte de mi mamá, de los Mejía, es decir que eran personas pudientes. Entonces pues a mí me internaron en ese colegio. Su síntesis de esa sesión: yo era mecánico de abates asimilado, tanto de la Armada Dominicana, que en esa época se llamaba Marina de Guerra, y el Ejército Nacional. Yo le daba mantenimiento a los equipos pesados, a los tanques de guerra y a los anfibios en la Armada Dominicana. Y en algunas ocasiones me prestaban a la policía, pero yo era honorífico. ¿Entendido? Sí, eso es así. Reconocido por el presidente en alma, coronel, que me ratificó mi rango de asimilado de la Marina, que en alguna ocasión le mandé el libro de los comandos constitucionalistas del presidente en alma, coronel. Entonces yo estoy señalado en la página 234, el número 9, asimilado de la Marina de Guerra, tanto de anterior y del gobierno en alma, presidido por el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Esos documentos yo los tenía, pero ya usted sabe, la vieja mía rompió todos esos papeles cuando nosotros nos sacaron el 66 del exilio para poder preservar su vida, que tuve que dejarlo a ellos. Eso es así. Entonces, cuando se produce la sonada, Camaño
conjuntamente con Montearache, con Chibú, con el coronel Lora Fernández, el coronel Noroa Garner, ya bajaron y hicieron preso en el Palacio Nacional a don Henry Cabral. Eso fue el del 24, ya en el 25, ya en la mañana temprano. Pues Camaño toman y arrestan a don Henry Cabral y a los demás militares que habían ahí de su escolta presidencial. Entonces, ¿qué sucede? La batería blindada que había de tanque de guerra, que siempre lo ha habido en el palacio, el comandante era Freddy Piantini, que estaba del lado nuestro, que esa famosa foto que usted ve, que está frente a la portada del Palacio Nacional, que están 4 militares, y el que está dirigiéndolo a ellos es Freddy Piantini, que era el que manejaba los equipos pesados de la guarnición presidencial. Sí. Usted no ha visto esa fotografía que está en tanque de guerra. Ese es Freddy Piantini, Emilio Erame Peña, el periodista, que él era de los sargentos, que de la conspiración, él sí, que son extensas. Yo estoy narrando mi participación y lo que yo viví. Eso es así, eso es así. Ya fue posesionado por la Cámara de Diputados, que se reunieron previamente los que pertenecían antes del golpe de Estado. El presidente de la Cámara de Diputados juramentó al doctor Rafael Molina Ureña como presidente provisional de la República Dominicana. Hasta tanto, eso era hasta tanto se hicieran las elecciones, porque Juan Bosch dijo que no volvía al poder. No era elecciones. Ahí se proclamó a Molina Ureña a esperar que el profesor Juan Bosch y Gavino bajara conjuntamente con el pero que él no aceptó. Él no aceptó y luego se convocaron a elecciones para el 66. No, pero el proceso antes de eso, el restablecimiento era de la vuelta a la Constitución con el presidente Juan Bosch y el vicepresidente González Tamayo, para reponer la Constitución otra vez. Luego que cumpliera su periodo, era que se iba a hacer elecciones cuando se cumplieran los 4 años del mandato por el cual fue elegido por el pueblo. Eso es así. Entonces se tomó posición ahí Rivera Camillero, que era el jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, que hoy es Armada Dominicana, le ordenó a la fragata Mella, y el general Elías Wessing era el que dirigía el CEFA. Conjuntamente estaban los hermanos Lluvere Montá, que eran los jefes porque eran pilotos ellos, y estaba Chaguito, y estaban todos esos generales, Guma Pumarol, todos esos pilotos. Le dieron orden a algunos que salieran a sobrevolar en los aviones P-51 para amedrentar el pueblo, para que la situación se calmara. Eso es así. Y ordenaron que bombardearan el Palacio Nacional, los P-51. Ametrallaron al Palacio Nacional. No fue que tiraron bombas, porque habían tirado una bomba de 100 libras, 200, 500 libras, y habían hundido la capital San Carlos, la zona que se dio a paro. Ellos dispararon con sus ametralladoras 70, los aviones, y los barcos, la fragata Mella disparó de alta mar y hizo contacto con la cúpula del palacio arriba, pero fue un cañón de 105 milímetros. Eso es así. Esa distancia lo que hizo fue una grieta. ¿Qué sucede? Al darle esa provocación, Molina Ureña se asusta y se asila. Entonces pues ya no tenemos representantes nosotros dentro del movimiento armado. Entonces Rafael Tomás Fernández Domínguez se llama a Puerto Rico, ponen en contacto con él y le dice a Francis que provisionalmente lo juramenten a él como presidente provisional del gobierno en Alma. Entonces ahí fue que se procedió a juramentar a Camaño como presidente en Alma, hasta que retornara Rafael Tomás Fernández Domínguez. ¿Por qué tiempo duró Camaño en la presidencia? Hasta el 3 de septiembre del 1965, donde concluyó que se firmó el acta de constitución. O sea, abril, mayo, junio, julio, duró agosto y septiembre. 5 meses. Casi 5 meses y días. 5 meses y días, como presidente en Alma. Sí. Del lado constitucionalista, del otro lado era
era lamentablemente el héroe que manchó su historia, el general Antonio Inbel Barrera, que en vez de verse puesto del lado del pueblo, lo que hizo fue que el trabajo que él hizo en la participación del ajusticiamiento de Trujillo. Él pertenecía al triunvirato. Él siempre lo apoyó, él fue de los que firmó conjuntamente con Belisario Peguero, Marco Rivera Cuesta, Elías Wessing y Wessing, Enrique Pérez y Pérez, Ramón Emilio Jiménez Reyes, sí. Elvi Viña Román, que era el ministro de Defensa, que era el secretario de la Fuerza Armada, que traicionó al profesor Juan Bosch. Sí. ¿Usted entiende? Él estaba dentro del movimiento para la reposición, pero él nos traicionó a todos nosotros. Bueno. Entonces, finalmente, don Héctor, para concluir ya. Fíjese, para concluir, entonces pues ya ahí se juramentó al presidente Camaño en armas, y entonces ya ahí él empezó la distribución de los mandos. El ministro de Justicia fue el doctor Luis Lember Peguero, el ministro de Finanzas fue el doctor Rafael Abinader, el papá del presidente de la República, que nunca han hecho mención, pero él era el secretario de Finanzas. Secretario de Agricultura era don Antonio Guzmán Fernández. En el gobierno en armas. Sí. De Camaño. De Camaño. Del gobierno constitucionalista. El presidente en armas, el presidente coronel Francisco Alberto Camaño. Fíjese. Espérese, porque eso no puede pasar así. O sea, usted nos está dando un dato sumamente interesante. ¿Cuáles fueron los que acompañaron a Camaño en ese momento? Usted habla de Rafael Abinader, de Antonio Guzmán. Rafael Abinader era ministro de Finanzas. Rafael Abinader, el padre de Luis Abinader, era ministro de Finanzas. En el gobierno en alma del coronel Francisco Alberto Camaño Deño. Ya. Ministro de Justicia era el doctor Luis Lember Peguero. Ya. Secretario de Agricultura era don Antonio Guzmán Fernández. Consultor jurídico del gobierno en alma, el doctor Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco era lo que es consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Ok. Sí. El gobierno en alma. Pero mire, discúlpeme, don Héctor, pero fíjense bien y siguiendo lo que don Héctor está narrando, fíjense bien los personajes. Rafael Abinader, santiaguero. Salvador Jorge Blanco, santiaguero. Antonio Guzmán Fernández, santiaguero. O sea, que la historia, o sea, no sé si esa parte se ha reconocido, pero el dato que está dando don Héctor Muñoz de manera muy acertada, o sea, estamos hablando de el protagonismo que tuvo esta ciudad con esas figuras que estuvieron ahí encabezando ese gobierno de Camaño. ¿Y usted sabe quién era el ministro de Turismo? No Ángel sé. Miolán. Ángel Miolán. Espérese, don Ángel Miolán, padre del turismo dominicano. Sí. Entonces, si les rompo a mencionar nombres, pues yo tengo el listado entero. Entonces, que se vayan a la Gaceta Oficial de la Historia, donde está eso, para que ustedes vean que todo eso está plasmado y escrito. Yo no estoy diciendo nada que no sea lo correcto. Yo le estoy narrando mi participación. No, y su experiencia, porque usted vivió uno de los sobrevivientes de la revolución. Bueno, le voy a decir algo. Yo le doy gracias a Dios que tengo 79 años. Y lo único que no me ha fallado, a mí hay otras cosas que no me han fallado, pero principalmente mi mente no me ha traicionado. Sí. Espérese. ¿Y cuáles son las otras cosas que le han fallado? Bueno, la salud no me ha fallado. He conservado una salud hasta luz del día de hoy. Gracias a Dios. Y otra cosa que no voy a hacer mención para no dañar. Todavía a veces ya la edad de uno tiene que empujarlo para que uno prenda, pero yo prendo todavía sin empujarme. ¡Ay! Es decir, que la batería mía está buena todavía. Está bien. No ha fallado todavía. Eso es así. Gracias, don Héctor. Cuídese. Bueno, más
más adelante yo lo voy a ir desarrollando. Yo Sí. le mandé la cronología a usted de los acontecimientos que se dieron y usted lo leyó y ha visto que la narración que yo le he hecho es posible que haya obviado algunos nombres porque realmente no puedo tener Ujú. todos los componentes, pero sí, yo hablo de mi participación. Yo Eso es respeto, así. le doy el mérito y el conocimiento, y algunos de esos héroes que estamos vivos todavía, que estamos... Oigan, miren, lo lamentable de esto, y para concluir con esta narración, lo lamentable de esto, que los hemiciclos, tanto el Congreso como la Cámara de Diputados y los senadores, nunca han sometido un proyecto de ley para darnos el reconocimiento a los hombres y mujeres y militares y civiles que participamos en esa gesta heroica. Nunca han sometido un proyecto de ley para decirle vamos a darle esta lata de pitrafa a todos estos perros. Disculpe que use esa expresión, sí. Pero los congresistas no han tratado a nosotros como animales. No han tenido la delicadeza de que si ellos están ejerciendo una dirección electa por unas elecciones, fue por ese trabajo que hicimos nosotros en el 65. Y les pido a los dominicanos que todavía tenemos una amenaza latente, que son nuestros vecinos, que la medida que está tomando el presidente de la República, nosotros le damos un apoyo condicional y estricto. Eso es así. Se hagan las cosas sin cometer abuso ni exceso. Bueno. Que a todo el indocumentado, sea la nacionalidad que sea, que no tenga ningún documento, sea repatriado del país, sea colombiano, venezolano. Eso es así. Los únicos, o haitianos, los únicos que tienen un poco de beneficio con nosotros son los venezolanos, que fueron que nos abrieron la puerta al pueblo dominicano cuando la dictadura férrea, que Venezuela abrió su puerta, que usted entraba a Venezuela solamente con la cédula y usted era bien recibido en Venezuela. Por eso nosotros tenemos esa reciprocidad con el pueblo venezolano, no con los gobernantes. ¿Entendido? Bueno, gracias, don Héctor. Y mañana yo le iré dando los detalles que ocurrió el 26, 27, que le mandé la cronología. Muchas gracias y darle gracias a Dios que me ha permitido yo todavía por lo menos poder expresar esos conceptos de la vida. Si el pueblo dominicano quiere valorar en su justa dimensión, en mí, en personal, para mí y nosotros los que participamos en esa gesta heroica, lo quieren dar el mérito, gracias a Dios la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el 28 de diciembre del 2022 nos reconoció a nosotros, y próximamente le mandé el listado que escogieron 15 más de los excombatientes, y entre ellos hay mujeres. Eso es para así. Darle ese reconocimiento. Muchas gracias a usted, Junior, por permitirme yo tomarle este tiempo.